Buenas noches con todos. Primero agradecer la invitación, también la presentación. El día de hoy, como dices, es el último tema del diplomado y no por eso un tema menos importante. En realidad, en el diplomado que ustedes se han inscrito el día de hoy les va a servir mucho que conozcan y que sepan qué es el sistema integrado judicial. Primero, vamos a hacer una introducción de dónde funciona el sistema integrado judicial. Nos hacemos una pregunta a todas las personas que quieren trabajar para el Estado, para las entidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial, tal vez la Defensoría del Pueblo, el MINJUS, el CIEN, tal vez. ¿El sistema integrado judicial funciona en todas las entidades del Estado? No. Solo funciona y solo está instalado en el Poder Judicial. ¿Dónde vamos a hablar del SIJ o Sistema Integrado Judicial? Dentro del Poder Judicial. ¿El Ministerio Público tiene un SIG? No, no tiene un SIG, no cuenta con este sistema. Ellos tienen SGF, si no me equivoco, tienen otro sistema que no es tan complejo como el sistema integrado judicial. ¿Y por qué es tan importante un sistema, dirán, no? Porque esto maneja absolutamente en todas las cortes, 35 cortes en específico del Poder Judicial en el Perú lo manejan. Tiene el control total de todos los expedientes y todos los procesos a nivel nacional. Podemos saber en qué estadio está el proceso tan solo con el sistema integrado judicial o SIG. Entonces, ya tenemos de conocimiento que el SIG solo se usa dentro del Poder Judicial. Ahora vamos a ver un poco más para las personas que están llevando este diplomado porque quieren laborar para el Poder Judicial. ¿Qué es el Poder Judicial? Una vez me preguntaron cuál es la diferencia, ¿no? Que tú estés laborando en el Poder Judicial y no estés laborando en el Ministerio Público, que el Ministerio Público básicamente es una entidad, una institución, pero el Poder Judicial es un poder del Estado que se encarga de administrar justicia, que tiene una jerarquía que se maneja dentro del Poder Judicial para ejercer las potestades administrativas que ejerzan esta justicia. El despacho judicial. ¿Por qué es importante saber sobre el despacho judicial cuando hablamos del SIG? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el despacho judicial con el SIG? Porque en el despacho judicial cada persona tiene un cargo muy diferente y el SIG, o sea, el Sistema Integrado Judicial, va a funcionar según el cargo que mantenga la persona. Podemos ver que muchos son tal vez secretarios, especialistas de audiencia, especialistas de causa, asistentes judiciales, auxiliares. El SIG es personal para cada persona. Esto quiere decir que cuando una persona ingresa a laborar al Poder Judicial, automáticamente se le genera una clave y un código, y según el cargo que va a ocupar, se le van a aperturar las opciones que puede realizar. Entonces, no es que una vez que yo ingreso a laborar al Poder Judicial voy a tener acceso total y completo al SIG. No, este acceso va a ser limitado según tu cargo. Por eso es que vamos a ver según el despacho judicial, que es el conjunto de los distintos juzgados, tribunales y salas que se encargan de impartir justicia y administrar esta justicia, ¿no? Y ahí tenemos al personal que labora, según la especialidad. También tenemos diversos juzgados en el Poder Judicial. No, en el Ministerio Público solo se ve en materia penal, pero ¿qué sucede en el Poder Judicial? Existen diversos juzgados, todos los juzgados están concentrados, no solo penal, está laboral, familia, violencia, civil, juzgados de paz letrado, juzgados mixtos, juzgados especializados en extinción de dominio, juzgados especializados en aduanas, juzgados especializados en ambiental. Todo en general lo que tengan los juzgados que administran la justicia, donde llegan todos los procesos. ¿Qué es la gestión del despacho judicial entonces? Es la utilización de los elementos necesarios para que el juez pueda resolver y administrar justicia, pero el juez lo va a hacer solo. No, lo va a hacer con los trabajadores, con los funcionarios que también laboran y cada uno tiene un cargo y una posición. Ahora nos preguntamos, como estamos hablando del SIG en el Poder Judicial, el magistrado tiene un acceso diferente al SIG cuando el magistrado ingresa tal vez por primera vez a ser juez. ¿Se le va a crear un usuario de SIG? Sí, y va a ser muy diferente a todo el personal. Él va a tener una potestad muy diferente.
a las que tiene un especialista, a la que tiene un asistente o un auxiliar. El SIG, el usuario que va a tener este magistrado, va a ser totalmente diferente a la de otros funcionarios y va a tener muchas más facultades, también por ende mucha más responsabilidad. ¿Cuáles son las exigencias sociales cuando uno ingresa a trabajar en el Poder Judicial? Y también que uno debe de mantener cuando ya tiene acceso a este SIG, que es este sistema tan grande que maneja todos los expedientes a nivel nacional. Primero se tienen que ver las exigencias sociales, que el ciudadano exige que las resoluciones sean cada vez más rápidas, que tengan que tener calidad, no simplemente las resoluciones se den por motivar, la eficacia que tenga que tener. Porque esto es importante cuando nosotros hablamos del sistema integrado judicial, que es el tema del día de hoy. Porque lo que la población exige tiene que tener un buen manejo del SIC, porque muchas veces la demora, y lo digo en la práctica de las funciones, yo que llevo años laborando en el Poder Judicial del Perú, en diferentes cargos, he visto que la gran demora no es tal vez porque el juez se olvidó de subir la sentencia, no, la subió mal o el expediente está retrasado. Sucede que muchas veces, porque uno desconoce el funcionamiento del SIC, tal vez subió la sentencia, subió la resolución, pero no la descargó porque no conocía su adecuado funcionamiento. Entonces vemos una demora y un retraso. Sí, en efecto, pero ¿por qué? Por el desconocimiento del SIC. Y uno dirá, ¿es en serio tan difícil será manejar este sistema que puede causar todo un retraso en un proceso? En realidad sí, existe mucha falla y muchas deficiencias o demora tan solo por el mal manejo del SIG. Y no porque tal vez incluso uno desconozca su uso, sino que muchas veces por la recargada carga procesal que tenemos, lo hacemos rápido y en eso de intentar subir una resolución o un acta al sistema de forma rápida, nos equivocamos. Lo digo porque en la práctica me ha pasado, lo he podido ver también en mis compañeros en la práctica. Entonces es importante que nosotros sepamos, antes de laborar en el Poder Judicial, para los que ya están aspirando a laborar en el Poder Judicial, ¿qué es el sistema integrado judicial? No simplemente uno va a ir con sus conocimientos, podemos saber mucho de conocimientos, pero también el uso del sistema que se maneja netamente en el Poder Judicial es muy importante. Entonces, ¿quiénes son el personal judicial que labora? Primero tenemos a los magistrados, a un juez, que es la persona que tiene la autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Pero acá, como considero que muchos deben estar postulando para ingresar a laborar, una de las preguntas que a mí me vino en entrevista es, ¿quién es tu superior inmediato? Me dijeron. Yo dije, el magistrado, el juez, a lo cual mi respuesta estaba errónea. Sobre el juez, ¿quién es el superior inmediato a quien todo el personal debe de dar cuenta de todo lo que ha sucedido? Es el administrador del módulo. El administrador del módulo es quien se encarga de ver que el módulo donde está el magistrado y todo el personal a su cargo funcionen de la forma correcta. Cualquier queja va a ir directamente al administrador del módulo. Si un ciudadano va y dice, tal vez una sentencia me está demorando mucho, no entiendo qué es lo que está sucediendo, ¿dónde va a ir directamente? Al administrador del módulo. Y él se va a encargar de hablar con el juez y con el personal. Entonces, el superior inmediato, ¿quién sería? A quien tienes que decirle lo que ocurrió es el administrador del módulo. Es una pregunta tal vez para que la tengan en consideración. Como muchas veces también a mí me han preguntado cuando postulaba el cargo de asistente ya en aquellos años, ¿tú conoces el sistema que se maneja en el Poder Judicial? Incluso yo en esos años estaba trabajando, laboraba en el Poder Judicial y no recordaba, tal vez por el nerviosismo, el del sistema integrado judicial. Todos le decíamos sí, el sí, utilicen sí. Y me preguntaron, ¿cómo se llama? Yo ya laboraba, era asistente. Y en una entrevista me preguntaron, ¿cómo se llama el sistema que utilizamos en el Poder Judicial? Y los nervios se me olvidó porque solo lo conocía como sí. Después de esa pregunta que me hicieron en entrevista, jamás lo olvidé. Sistema integrado judicial, que muchas personas lo obviamos. A veces en la práctica diaria decimos, ingresa al SIG, ve al SIG o al EGE, que es lo que voy a explicar luego también, que es un sistema que maneja el Poder Judicial. Eso ya mientras vaya pasando las diapositivas.
Normalmente siempre nosotros le decimos SIG, eje, no le decimos ingresa al sistema integrado judicial. No, no lo llamamos de esa forma y a veces se nos olvida el nombre completo, ¿no? Pero es para que lo tengan en cuenta en las entrevistas. Sigamos hablando del personal que vamos a encontrar en el Poder Judicial. El especialista de audiencia tiene una función en especial, sí, muy diferente al especialista de causas, muy diferente al asistente judicial. Y por ende, también el especialista de audiencias tiene un sistema diferente. Tú cuando ingresas a laborar al Poder Judicial, te van a dar un usuario, si es que has ingresado como especialista de audiencia, y este usuario va a ser específicamente para especialista de audiencia, que no va a tener las mismas funciones que tiene el usuario de especialista de causas. Es muy importante que aprendan a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque como especialista de audiencias muchas veces en el usuario ni siquiera te va a dar la opción de notificar, lo cual si tiene un asistente judicial o un especialista de causas, no vas a poder ver otras funciones que tiene otro personal porque tus funciones son diferentes. ¿Cuál es la función netamente del especialista de audiencias? ¿Quién es? Ustedes que han podido ver tal vez en las audiencias o un personal que siempre cuando inicia la audiencia está al lado del juez que está tecleando. Él es el especialista de audiencia quien está realizando el acta a tiempo real, quien se encarga de la grabación correcta, precisa y exacta de toda la audiencia, quien da fe de todo lo actuado. Una audiencia no puede iniciar si el especialista de audiencias no está presente, porque no va a poder dar fe de todo lo que se va a actuar en esa audiencia. Y también tiene que realizar el acta de audiencias. En la actualidad la tecnología nos sirve mucho. Yo también he ocupado el cargo de especialista de audiencias. Y en la actualidad, pues tenemos el Google Meet, que trabaja a nivel nacional en todo el Poder Judicial, que nos permite grabar todas las audiencias e incluso tenemos algunas otras herramientas que nos permiten transcribir lo que el magistrado está diciendo. No todas las cortes tienen eso, pero he podido trabajar en ciertas cortes que tienen un audiograver ahí, donde todo lo que el magistrado lo dice también se graba y todos nos pasan en Word para que nosotros hagamos una corrección y lo pongamos en el acta. En realidad es de mucha ayuda la tecnología, porque ¿cómo se hacía antiguamente? ¿Cómo hacía este especialista de audiencias antes, que no había tanta tecnología, no había una grabadora como Google Meet donde puedes retroceder? Habían grabadoras simples o incluso ni siquiera habían grabadores, tenía que estar con su máquina de escribir, tipeando todo, absolutamente todo. ¿Y qué pasaba si te equivocabas? No podías retroceder, no tenías que taparlo con corrector, es lo que muchos siempre nos cuentan o nos dicen, ¿qué harías tú si fueses un especialista de audiencias antes de la tecnología? No podrías. En realidad, como dicen en la Corte o en el Poder Judicial, van a escuchar siempre que quién es quien se queda hasta tarde, quién es el personal que tiene más carga por las actas de audiencias, es el especialista de audiencias que podría dar fe de ello por los cargos que también he ocupado, entre ellos especialistas de audiencia, que su usuario es diferente y este usuario específicamente va a subir las actas de audiencia al sistema de todas las audiencias que le ha tocado llevar durante el día. Luego tenemos al especialista de causas. ¿Él lleva las audiencias? No. ¿Podría hacerlo en adición a sus funciones? Sí, podría hacerlo. Incluso en el juzgado en el que actualmente yo laboro, que es un juzgado especializado en violencia, yo soy tanto especialista de causas y especialista de audiencias. Pero ¿por qué sucede ello? Porque no tengo tanta carga procesal, por así decirlo, como en un módulo penal. Cuando yo laboraba como especialista de audiencias en un módulo penal, era imposible ser especialista de causas y especialista de audiencias. Porque en un módulo penal las audiencias inician desde las 7 de la mañana hasta incluso las 11 de la noche, que el colegiado puede llevar sus audiencias de corrido. Entonces, los especialistas, que son los más requeridos en realidad de audiencias, se encargan de llevar todas las audiencias, no solo del colegiado, estamos hablando de todos los juzgados a nivel nacional. Pero en otros juzgados, un especialista puede hacer de ambos. ¿Eso significa que puede tener acceso a ambos usuarios? Sí, en efecto sí. Puede tener un usuario, ya sea de especialista de causas, como también un usuario de especialista de audiencias. ¿Puede utilizar ambos en la práctica para realizar bien sus funciones? Sí, esa sería la respuesta que también muchas veces te preguntan, ¿no? Cuando tú estás lleno las entrevistas. Y un especialista de causas también puede ser especialista de audiencias en algunos juzgados, sí, en adición a tus funciones. En realidad, en el Poder Judicial nosotros tenemos que cumplir muchas funciones.
Les digo de la práctica, las preguntas que a mí me han podido venir alguna vez en entrevistas cuando yo estaba postulando al Poder Judicial. Vamos ahora con el asistente judicial. Normalmente, ¿con quién labora el asistente judicial? Que también tiene un usuario muy diferente a los especialistas. El asistente judicial labora de la mano del especialista de causas. Específicamente un especialista de causas porque esto le va a servir en la función de realizar los oficios, de realizar las notificaciones, de realizar los edictos. Es la mano derecha de un especialista de causas. ¿El especialista de audiencias tiene un asistente judicial? No, no suele tener, solo el especialista de causas. También tenemos al auxiliar judicial, quien normalmente es el encargado de coser los expedientes. Esto si estamos en un juzgado civil, de tal vez foliar, algunas veces también tiene que notificar o hacer las funciones que hace un asistente judicial. El asistente en atención al público, que esto le llamamos normalmente el MAU. Este usuario tiene el acceso al SIG para que pueda revisar todos los expedientes y darle una respuesta pronta a quien, a la persona que viene a preguntar tal vez sobre su proceso o cuál es su número de expediente y lo desconoce. Entonces, la persona que haya ingresado o que esté postulando como asistente de atención al público va a tener acceso total a todos los expedientes de la corte donde esté laborando, lo cual no lo tiene todo el personal. Si yo laboro en un módulo penal, solo voy a tener acceso a los expedientes del módulo penal, más no a otros expedientes. Incluso el SIG cambia de función según el juzgado donde uno esté. Un ejemplo que les puedo dar, cuando yo laboraba como audio en un módulo penal, solo tenía acceso a los expedientes de penal. No me daba acceso a los expedientes en civil. Pero ¿qué sucede ahora que soy secretaria en un juzgado de violencia? Tengo acceso general a todos los expedientes de la corte. ¿Y esto por qué? Porque me lo amerita la labor, ya que yo tengo que buscar similitud de expedientes para poder dictar las medidas de protección y ver si incluso la persona es reincidente o tiene otros procesos para tomarlo como elemento de convicción. Es muy importante, entonces, el SIG incluso para que uno pueda motivar una resolución, sí, porque yo hago una búsqueda general donde puedo ver que tal vez la persona agresora tiene otros procesos y en mi motivación puedo decir de la búsqueda general del sistema integrado judicial que se maneja en el Poder Judicial, he podido observar y corroborar que esta persona es reincidente, que tiene otros procesos por violencia. ¿Lo tomo en consideración para motivar? Sí, es importante entonces incluso el uso del SIC para buscar y poder motivar bien una resolución. Sí, sí, es muy importante. El asistente de comunicaciones, quienes son los que normalmente los llamamos los notificadores, las personas que se encargan de notificar todas las cédulas y luego traer los cargos para que estas puedan ser adjuntadas al expediente. ¿Por qué es tan importante un asistente de comunicación y que realice de una forma correcta su trabajo? Que también tienen un sistema integrado judicial específico solo para ellos, para que puedan ver lo respecto a las notificaciones. Porque es importante ahora. Vamos a ver, si una audiencia no se notifica de la forma correcta, esta audiencia es nula, no se instala, no se va a llevar a cabo. Entonces es importante que este personal se encargue de notificar de forma correcta al acusado o a la persona agraviada. Es importante que esta cédula regrese y se incorpore en el SIG. Incluso mediante el sistema se va a poder hacer un seguimiento a esta cédula. Se va a poder observar el día que la cédula de notificación se imprimió, el día que fue encargada para comunicaciones para que vaya a ser notificada y cuando el personal de notificación la devolvió al sistema, cuando llegó y si esto ha sido correctamente notificada. ¿Se hace un seguimiento por el SIG a la cédula de notificaciones? Sí, podemos hacerlo ese seguimiento. El asistente de custodia de grabaciones y expedientes es quien va a ser el encargado de cuando una persona va a revisar su expediente, se comunica con este personal y le va a pasar su expediente para que pueda revisarlo. Esto normalmente sucede en la central cuando estamos hablando de todos los juzgados que están en el mismo lugar, todos los juzgados, ya sea civil, laboral, que son los que manejan un expediente físico. Porque también tenemos el eje.
que les voy a nombrar luego, que también es un plus adicional cuando uno quiere postular al Poder Judicial, que sepa que no solo tenemos el SIG, la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. ¿Cómo es que nos mantienen tan controlados en el Poder Judicial? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo sabe la Autoridad Nacional del Control antes de hacer su visita a cada juzgado cuánto de retraso tiene, cuándo se notificó, si es que tal expediente tiene tal vez 1 año, 2 años o 3 años durmiendo? ¿A qué especialista cambió? ¿Cuándo el especialista empezó a laborar? ¿Cuándo el especialista vio tal proceso? Por el SIG. Antes de que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial vaya en visita a cada juzgado, se encarga de hacer un reporte exacto y preciso mediante el sistema integrado judicial, porque nosotros no podemos mentirle al sistema. Yo empecé a elaborar el 11 de septiembre. Automáticamente, el informático, el 12 de septiembre más tardar, asumamos, me pasó todos los expedientes del anterior secretario a mi sistema y mi usuario. Eso va a salir registrado en el sistema integrado judicial. Entonces van a poder controlar y corroborar que yo el 12 de septiembre tenía a mi cargo todos los expedientes porque ese día empecé a elaborar. ¿Está registrado en el SIC? Sí. La Autoridad Nacional cuando venga a hacerme un proceso, tal vez porque ha visto que hay una falla en un expediente, va a saber qué día en específico a mí me designaron tal expediente, cuando yo asumí la capacidad de ver ese proceso y por qué no lo realicé de una forma correcta, por qué no fui rápida, van a poder tener todo el registro exacto. Incluso pueden ir porque un usuario fue y le dijo, a mí nunca me han notificado, yo nunca supe de este proceso. Yo como secretaria puedo decirle, pero en efecto, señor, se le ha notificado. Puede ir a quejarse y decir, no, a mí nunca me han notificado. La Autoridad Nacional va a venir a revisar el juzgado, a decir, este señor dice que nunca se le ha notificado. Y yo voy a decir, sí, lo hemos notificado de una forma correcta. Y revisan el SIG y en efecto no ni siquiera había una cédula de notificación. Van a decir, entonces en el SIG está, no se le ha notificado, no se tiene ninguna cédula de notificación, no se observa que se le haya notificado, porque el sistema no va a mentir. Cada vez incluso que se generan las cédulas de notificación, está registrado. Entonces, ¿cómo nos controlan? Mediante el sistema integrado judicial. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos se puede evidenciar con fecha, incluso hora exacta y precisa. Uno puede saber que yo fui al juzgado a trabajar el sábado a las 11 de la noche o un domingo a las 10 de la mañana y que yo descargué mi sentencia a las 10 de la mañana porque va a aparecer la hora en la fecha precisa donde yo descargué una resolución o donde se notificó una persona. No vamos a poder mentir cuando tenemos un sistema que maneje y tiene controlado absolutamente todo lo que el personal realice. Por eso que es una forma de que también puedan controlar las funciones del personal. Como ya mencioné que lo pongo acá, SIG, porque nosotros solo le decimos SIG, si en la práctica no lo llamamos Sistema Integrado Judicial, pero es muy importante que sepan su nombre completo, Sistema Integrado Judicial. Una vez que ya ingresen a laborar al Poder Judicial, van a decirlo, van a escuchar siempre el SIG o incluso del JUP, el JIP, son términos que le decimos al juzgado de investigación preparatoria, juzgado unipersonal, que ya se nos hacen costumbre. Incluso yo recuerdo que una vez cuando recién empecé en aquellos años decía, ¿qué le dicen JIP, no? ¿Qué dicen HIP? Decía, ¿qué es HIP? ¿Qué es HIP? Ya lo aprendiendo que es un juzgado de investigación preparatoria, HIP, ¿no? Que le llamamos. Y también al SIG, no, SIG, que es Sistema Integrado Judicial, para que no lo olviden. Que es este sistema solo se utiliza dentro del Poder Judicial, no lo vamos a ver en el Ministerio Público ni en otra entidad. ¿Para qué sirve el sistema integrado judicial? Primero, porque es una gran ayuda, como la tecnología va avanzando, este sistema también va avanzando. A inicios no se tenía este sistema o era muy deficiente. Tengo expedientes que he podido ver del año 2000,
10. ¿Qué sucede en esa época cuando yo he visto expedientes de ese año? No porque aún estén en trámite, sino porque necesitaba verlos para ver en qué quedó ese proceso y no puedo visualizarlos porque son del año 2010. A grandes rasgos puedo ver desde la semilla de lo que dice. No puedo abrir el expediente, no puedo verlo en Word, porque en esa época no teníamos el sistema integrado judicial. Entonces a mí se me hace imposible. Una vez me pidieron información en un expediente, a lo cual yo respondí que era imposible que yo pudiese saber qué sucedió por la antigüedad del expediente y mediante el sistema de la búsqueda general no podía visualizarlo, ya que en esa época no estaba digitalizado. Entonces no podemos saber a grandes rasgos qué sucedió con el expediente, porque tampoco buscar tal vez ese expediente en físico tendríamos que ir a archivo, de archivo preguntar, ver dónde está. Y normalmente esos expedientes ya están consentidos y en archivo y ya nunca más se vuelven a abrir, pero a veces tienen información de la cual no sabemos porque ya estamos hablando de años pasados del 2010, del 2009, lo cual el SIG en la actualidad no sirve. Yo puedo saber qué es lo que ha sucedido con todos los expedientes. Si me preguntan de un expediente del año 2020, pueden ingresar al sistema integrado judicial y saber exactamente qué día, qué fecha, hora ingresó, quiénes son las partes procesales, qué sucedió en el proceso, qué magistrados vieron el proceso, si la apelaron o no la apelaron. Puedo abrir cada sentencia y cada resolución y conocer del proceso, incluso sin que lo tenga el expediente en físico, tan solo por el sistema integrado judicial. ¿Nos facilita la vida a nosotros como servidores públicos? Sí. También al usuario porque va a tener mayor conocimiento de su proceso. Y con rapidez. ¿Por qué? Un usuario viene y me pregunta, doctora, quiero saber sobre mi proceso, ¿cómo está? Y yo no tengo tal vez el expediente a la mano, viendo tantos expedientes que pueden haber, y me voy a demorar tal vez en buscarlo, le voy a decir a mi asistente que lo busque. Se va a demorar tal vez una hora porque no tenemos una noción exacta de dónde está o qué pasó con el expediente, si es que está en archivo. Pero tan solo el usuario me puede dar su nombre o el número de su expediente y yo mediante el SIG lo busco y puedo ver quién fue la última persona que hizo la actuación de este expediente, quién fue la última persona que lo trabajó. Entonces puedo saber con qué persona está y qué sucedió con ese expediente, darle una respuesta rápida al usuario. Nos facilita la vida, nos hace que todo sea mucho más rápido y nos da celeridad en el proceso. Sí, es una gran ayuda. ¿Es importante entonces el sistema integrado judicial? Sí, porque a nivel nacional tiene todos los procesos, todos los expedientes que lleva el Perú en la actualidad. Un usuario general, que no todos lo tenemos porque estamos limitados. Yo cuando trabajaba en la Corte de Madre de Dios estaba limitada solo a mi juzgado, que era el juzgado penal, y específicamente solo a los procesos que se llevaban en el módulo, en la Corte de Madre de Dios. No podía visualizar más allá. Actualmente estoy laborando en la Corte Superior de Justicia de Ucayali y yo no puedo revisar los expedientes de la Corte de Madre de Dios, de la Corte de Lima, de la Corte de Ayacucho. No puedo. Solo puedo revisar los expedientes que figuran en la Corte Superior de Justicia de Ucayali. No me da acceso a más. Tampoco podemos tener una información absoluta o acceso total a todos los procesos. Imagínense cómo la información se filtraría. Entonces, es importante que tengamos no solo tanto acceso con este sistema donde podemos visualizar absolutamente todo, tenemos que también tener la responsabilidad de hacerlo. Una vez en la práctica, el personal se asustó porque dijeron, está prohibido y nosotros ya lo sabemos utilizar el SIG para fines personales, pero nos prohibieron utilizar ficha RENIEC para buscar a cualquier persona tal vez que no sea parte del proceso. Entonces limitaron esta opción. Dijeron, no vas a poder buscar a todos en general en ficha RENIEC, vas a tener que ingresar al expediente y buscar solo a las partes del proceso por ficha RENIEC. Y todos se asustaron y dijeron, pero a veces hay otras partes que no están, entonces tengo que tener un acceso libre a ficha RENIEC en el usuario, porque no todas las partes se van a digitalizar para que pueda buscarlas. Que eso es lo que quiso de alguna forma limitar todo este acceso que tenemos a ficha RENIEC en general. Aclarando que el acceso a ficha RENIEC no es de menores de edad, solo nos da el acceso a personas mayores de edad, que es lo que podemos nosotros visualizar. Entonces tenemos que también, cuando eres funcionario público,
tienes que saber cómo manejar el sistema integrado judicial, ¿no? No solo saber cómo trabajar los expedientes o los procesos, llevarlos, sino también toda la información que tienes que mantener confidencialidad exacta y precisa de ellos, porque muchos de los casos, incluso que son mediáticos o que están en la prensa, nosotros los podemos visualizar y no podemos sacar esta información porque incluso va a aparecer en el sistema. Entonces hay que tener cuidado ya cuando estás laborando en el Poder Judicial. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, pueden visualizar en la parte derecha, donde dice Poder Judicial, República del Perú, y donde aparece usuario y clave, es la primera pantallita que te aparece cuando vas a iniciar el SIG. Te dan tu usuario, mi usuario es de Parillo, primero mi primera letra de mi nombre y mi apellido. En este caso que les puse C. Calderón, y la clave es personal, no puedes compartir tu clave. Muchos funcionarios son muy celosos, muy cautos con su clave y es lo correcto, como se debe ser, porque cualquiera que ingrese a tu sistema incluso puede firmar un acta y tal vez tú nunca tuviste conocimiento de ello, pero para eso también no solo es ingresar al usuario. Cuando tú vas a descargar un documento o firmarlo, también tienes otra clave y esta clave suele ser diferente al ingreso del SIG, que es el Sistema Integrado Judicial. Podemos visualizar cómo es la pantalla de inicio, que siempre va a ser la primera letra de tu nombre y luego tu apellido y tu clave personal. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que garantiza que todos los expedientes llevados en la corte de donde uno labora sean debidamente digitalizados? Velar por la actualización de cada expediente, que se sepa precisamente y exactamente qué es lo que sucedió con este expediente. Un ejemplo sería, uno como especialista de audiencias va a programar una audiencia para en fecha 5 de abril, un ejemplo. Pero yo como especialista de audiencia llevo muchos procesos y no solo uno, no un expediente. Tal vez un hito obvio en ese momento, no recuerdo cuándo se programó la audiencia, entonces busco el expediente, ingreso a la resolución que realicé y veo que la audiencia estaba programada para el 5 de abril. No es necesario que busque el expediente en físico, sino que la resolución ya está descargada con la fecha de audiencia y simplemente lo puedo saber. También una ventaja es que se puede comprobar que los organismos del Estado estén trabajando con eficiencia y celeridad. ¿Por qué vamos a saber qué día ingresó el expediente, a la hora precisa y exacta, y cuándo se dio su auto final, cuándo se dio su sentencia? Entonces vamos a ver por qué este expediente se demoró 1 año o 2 años en resolverse. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tanta demora? ¿No? Si vemos que ingresó tal vez el 1 de enero del año 2020, ¿por qué recién se está resolviendo? ¿Qué ha sucedido? Porque el SIC no va a dejar mentir que la resolución se subió el día de hoy. Uno no va a poder decir, no, yo esa resolución yo la saqué hace 1 año, hace 2 años. En el SIC, cuando tú subes una resolución y la descargas, te va a aparecer la fecha exacta. Y va a decir, ese expediente se ha demorado 5 años. ¿Cómo es posible que eso suceda? Y uno, como funcionario público, tal vez como magistrado, no va a poder decir, no, yo lo descargué hace 1 año. No podemos visualizarlo en el SIC. Entonces, acá vemos un gran problema porque no está. Todas las actuaciones que nosotros realicemos como funcionarios públicos están registradas. Entonces vemos transparencia también a los usuarios y a la sociedad en general cuando quieren conocer sobre un proceso y por qué se está demorando tanto. Entonces son una de las ventajas que vemos con el SIG. ¿Cuáles serían las desventajas que suele suceder? Cuando se va en Internet, no podemos nosotros utilizar el SIG, que es una demora, que es un retraso, no podemos subir nuestras actas de audiencia. Muchas veces he podido cometer el error de estar realizando un acta de audiencia en el SIG y se fue la luz, se fue el internet y perdí todo lo que había avanzado. Por eso se recomienda que se avance en Word. Una vez que se tenga todo en Word, ya se copia y se pega al SIG. Porque si tú trabajas un documento directamente en el SIG, porque el SIG tiene su forma de Word, donde tú puedes abrir y trabajarla, puede que haya un error que puedas cerrar la ventana por accidente y todo se elimina, que la luz se vaya o que el internet también se vaya.
y no se guarda. Lo que no sucede en Word, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en Word, ya por más que se apague la computadora, lo podemos recuperar o lo podemos guardar a cada rato, lo que no sucede en el SIG. Entonces es una desventaja que depende mucho del Internet. Y al no tener la participación de actores externos en su sector, o sea, otra persona ajena no va a poder, digamos, ver mucho más allá del SIG, solo los funcionarios públicos, nosotros que trabajamos con este sistema. Otra desventaja que también he podido ver en la práctica, ya como les iba comentando, no es que una persona desconozca propiamente del conocimiento del derecho o del proceso, esto es en la práctica, ¿no? Sino que desconoce el uso del SIG. Y por desconocer el uso del SIG y del sistema integrado judicial, pueden haber muchas demoras o muchas deficiencias. Uno puede saber muy bien la práctica del proceso penal, las fases, las etapas, todo preciso. Pero ¿qué sucede cuando entramos a laborar en el Poder Judicial y no conocemos el manejo correcto? Que una vez me pasó, bueno, varias veces en realidad me pasó con lo que he podido ver en la práctica, que le dije a mi asistente que notifique. Estábamos internando a un menor de edad y tenía que notificar en efecto al abogado de la defensa. Teníamos que darle conocimiento que ya se estaba dando el internamiento. Mi asistente era nuevo en esa época, que recién había empezado a laborar. Y me dijo, doctora, ya lo realicé, ya notifiqué a las partes a su casilla electrónica. Correcto, le dije, era de noche porque nosotros, pues, era un detenido, era un menor infractor y eran las 11 de la noche, creo que terminamos casi las 12. No me percaté de que lo había notificado correctamente y como él era nuevo, solo me dejé llevar porque me dijo, ya lo notifiqué. Eso fue un sábado. El lunes regresamos nosotros a laborar y viene el abogado y me dice que no tiene conocimiento. Entonces yo digo, ¿cómo, doctor? Si mi asistente ya lo notificó el mismo día que nosotros hicimos el internamiento del menor. Sucede que mi asistente no había notificado de forma correcta la casilla electrónica del abogado. Entonces hubo un error, no por desconocimiento, él sabía que tenía que notificarlo, él sabía cuál era el proceso preciso y exacto que tenía que hacer en la práctica lo que se hace, pero no tenía un conocimiento exacto del SIG. Entonces omitió realizarlo. No pudo realizar esta notificación en la casilla electrónica de una forma correcta, lo cual hizo que este abogado presentara una queja y dijo, yo no, a mí no me han notificado, no me han dado conocimiento, estamos hablando de un menor. Entonces le explicamos al abogado, en ese mismo instante se notificó, yo tuve que notificarlo y ya luego le expliqué a mi asistente la forma correcta en la que tenía que hacerlo. Por eso, si ustedes ingresan a laborar, tienen que preguntar, porque este tipo de procesos son urgentes y tenemos, tan solo en una notificación nos pueden hacer una queja. O es lo que sucede siempre en la práctica. Entonces, solo por no notificar, nos abren procesos. Es importante entonces que sepamos cómo funciona el SIG. Sí, es muy importante. Otra de las desventajas, que no tiene mucha información sobre no tiene información general de otras entidades, como del Ministerio Público. Pero yo también he trabajado como asistente en función fiscal y manejando el sistema SGF y he podido hacer una comparación del SIG y el sistema del Ministerio Público y cuál es mucho más complejo, que incluso tiene un cronograma de todas las audiencias que se van a realizar, como nosotros tenemos una agenda y el sistema del SGF no maneja una agenda así precisamente. ¿Cuál es un programa mucho más complejo, mucho más completo también? Es el SIG. Tiene muchas más ventajas. En realidad yo le veo más ventajas que desventajas porque es un sistema totalmente completo y creo que puedo asegurar, porque solo he visto dos sistemas del Ministerio Público y del Poder Judicial y no creo que haya un sistema mucho más completo en otras entidades. Vamos a ver sobre la firma digital. ¿Por qué es importante esta firma digital? Que nosotros la podemos encontrar en el SIG también, ¿no? Que nos facilita la vida. Porque antiguamente, antes de que se tenga este sistema, ¿qué es lo que hacía un especialista? Iba a despacho, le daba la resolución al magistrado, le entregaba el auto, le decía que lo firme. Y el magistrado muchas veces se demoraba, no lo firmaba en el día o cuando era urgente porque tenía audiencias programadas todo el día, porque tenía que revisar todo el sistema en físico, teníamos que buscar
tal vez el expediente, pero ¿qué sucede en la actualidad con el SIG? Con el SIG tú tienes la opción como especialista de enviar tu resolución al magistrado, porque ahí te va a aparecer un punto que luego vamos a ver también cuando les voy a mostrar cómo funciona el SIG. Hay una opción donde dice enviar a despacho. Automáticamente le das clic y se envía a despacho. Ya llega el usuario del magistrado. El magistrado lo va a poder ver en tiempo real y lo va a poder firmar. Solo ingresa a firmar y lo firma digitalmente. Una vez que el magistrado lo ha aprobado, lo ha firmado, esto llega al especialista y tiene que firmar. Después de que lo firma y se descarga, ya tiene la validez respectiva ese documento y es descargado en el sistema integrado judicial. Podemos visualizar en el lado derecho donde están las firmas digitales. En la mano derecha, en la parte superior, siempre va a estar la firma del magistrado. Y en la parte izquierda, siempre la firma del especialista, ya sea el especialista de causas o el especialista de auto. Ahí les puede dar un ejemplo de, este es un auto de medida de protección que se dictó con las dos firmas, ya sea tanto del especialista como del magistrado, que lo firman digitalmente, lo cual nos facilita la vida, ya que el SIG nos da la opción de que se pueda firmar digitalmente. En la actualidad ya no utilizamos la firma a mano. A veces lo utilizamos en los oficios, incluso los oficios son firmados de forma digital. Raras veces he podido ver que sí, el asistente manda el oficio al magistrado y lo firma como normalmente se hacía, no a mano. Pero todo es con la firma digital que también nos facilita el SIG. Entonces, tiene muchos beneficios el sistema integrado judicial y el uso que nosotros le utilizamos para administrar justicia, sí, porque es un ahorro de tiempo, un ahorro de dinero, incluso ya no utilizamos tanto papel, una reducción de costos de papel, de suministros, ya no utilizamos tanta tinta. Antes era un problema porque las impresoras se paraban malogrando, ahora tal vez ni siquiera es necesario. En el juzgado en el que yo laboro actualmente es una política de cero papel porque es un juzgado que maneja todos sus expedientes de manera electrónica. Que a ese punto voy a llegar luego porque quiero más ahondar en ese tema, porque no solo es el usuario SIG que tiene el Poder Judicial, que también muchas veces es una pregunta en la entrevista. Vemos transparencia en los actos procesales, que es también otro beneficio, porque todo está en el sistema. Los tiempos de atención son mucho más cortos. La comunicación también es mucho más rápida, porque todo lo que se ingrese por el sistema, si no va a ingresar de una forma más rápida y eficiente. Un ejemplo sería, estamos en audiencia y el abogado dice, doctor, voy a presentar un escrito que era tal vez un medio probatorio muy importante para la audiencia, y el doctor le dice, ya doctor, en este mismo acto le vamos a dar 5 minutos. El abogado de la defensa entra su SINOE, presenta el escrito al número de expediente, y ya en automático va a poder visualizarse en el SIG, revisando el expediente. Entonces esto llegó en 5 minutos. ¿Nos facilita la vida? Sí, porque el abogado no tiene que ir al juzgado, a mesa de partes, esperar a hacer su filita, transportarse, demorarse tal vez, esperar a que ingrese, esperar a que el señor de mesa de partes nos entregue el documento, lo cual nos demoraría incluso un día u horas, ¿no? Pero por el sistema SIGNOE todo ingresa rápido al SIG y podemos visualizarlo en tiempo real en 5 o máximo tal vez 10 minutos. Se tiene un total acceso al expediente. Y ahora, ya que vimos un poco de teoría, más o menos sabemos qué es el sistema integrado judicial, vamos a visualizar lo que pueden ver en esta pantalla. Es un programa de inicio de un asistente judicial. Recordemos que cada usuario, cada servidor público, asistente judicial, especialista de audiencias, especialista de causas, secretario, incluso el magistrado, tienen un programa de inicio muy diferente. Este programa de inicio significa que el asistente ya ingresó su usuario y su clave. Entonces le va a aparecer este programa de inicio de SIG que pueden visualizar. Estas funciones tiene un asistente judicial. Bien, operación con expediente, solicitud, administrador de distribución, notificación electrónica, agenda, elevación de expedientes, consulta RENIEC, hitos estadísticos, y todo lo que pueden visualizar uno. Yo al menos en la práctica, cuando recién inicié a laborar en el Poder Judicial, miraba el SIG y decía, ¿cómo se supone que voy a saber para qué funciona cada hito, cada
función y no entendía y decía, ¿cómo me lo voy a memorizar? Incluso tenía que grabar cuando me estaban enseñando para saber a dónde ir, cómo descargar, cómo notificar, tenía que anotarlo, ¿no? Porque se me hacía a mí un poco tedioso. No sabía, decía, ¿cómo? Pero ¿a dónde voy ahora? Ingresaba y no sabía cómo ir. Por más que en la práctica uno tiene un conocimiento preciso porque he ingresado tal vez pasando un examen de conocimientos, nosotros sabemos la función, ¿no?, de los procesos penales, laborales, en la práctica hemos leído, tenemos el conocimiento de la teoría. Cuando ingresamos a laborar al Poder Judicial, uno de los primeros problemas que podemos ver es el manejo del SIG, porque nosotros iniciamos nuestro usuario y nos vemos con esta pantallita de programa de inicio. Y te dicen notifica. Y no sabemos a dónde ir cuando recién estamos aprendiendo, porque nunca habíamos visto un sistema como este. Entonces es importante, por eso que tengamos tal vez una pequeña noción a lo que nos vamos a enfrentar luego cuando ya ingresemos a laborar. En esta oportunidad vamos a apretar el botón de consulta en ficha RENIEC, que es lo más usual, ¿no? Cuando vemos ficha RENIEC ya queremos buscar a todos los usuarios, lo cual no es correcto, por cierto. No podemos utilizar el SIG para fines personales, para estar buscando a los amigos, a los enamorados. No se puede utilizar, solo debemos utilizarlo para buscar a las partes procesales cuando lo amerite, para saber tal vez la dirección en ficha RENIEC, para notificar, para saber su nombre preciso o el DNI, cuando estemos trabajando ese expediente. Una vez que le damos clic al botón de consulta ficha RENIEC, nos va a aparecer este sistema y vamos a poder ver, buscar al usuario ya sea por nombre o por el número de DNI. Y nos va a aparecer una lista grande si es que esta persona tal vez tiene varias, si es Luis Paredes, es un ejemplo, ¿no? Nos va a aparecer tal vez varios usuarios y vamos a tener que ver cuál de estas personas es la que estamos buscando que pertenece al proceso, ¿no? Incluso vemos que muchos tienen el mismo apellido. Ahora, un ejemplo como asistente judicial nos dice, notifica, quiero que notifiques una resolución. ¿Dónde tenemos que ir? A la pantallita de inicio, donde siempre la vamos a utilizar. Esta primera pantallita que vemos en el margen izquierdo, donde dice operación con expedientes, siempre la vamos a utilizar. Todos los usuarios vamos a ingresar ahí primero porque la búsqueda general de todo expediente se realiza con esta pestañita de operación con expediente. Eso siempre tómenlo en cuenta. En operación con expedientes nosotros vamos a buscar todos los expedientes. Una vez que le damos clic a la pestañita de operación con expediente, vamos a buscar el expediente que nos dijeron que notifiquemos. En este caso, ponemos el expediente y el año. Pero ¿qué pasa? Tal vez nos olvidamos del expediente. ¿Podemos buscarlo también con el nombre? Sí, ahí nos aparece la opción de parte procesal. O incluso número, tipo de documento por el DNI para buscar qué expedientes están con el DNI de esa persona. Entonces, cuántos procesos tiene y también como parte procesal. Pero es mucho más rápido cuando sabemos el número de expediente. Por eso cuando vienen los usuarios le decimos, señor, ¿sabe usted su número de expediente? Nos dice tal vez, no lo sabemos. Le decimos, no se preocupe, podemos buscarlo por su nombre, también por su DNI. Pero nos facilita la vida cuando saben el número de expediente. Entonces ingresamos el número de expediente. Ya ingresamos el número de expediente 144-2023. En este ejemplo, podemos visualizar en la parte revisar, en todas las pestañitas lo que ven en rojo. Ya sé que ahora parece un poco tedioso, un poco complicado, porque vemos tantas pestañitas, uno no sabe a dónde ir, que es normal que suceda cuando recién estás viendo el signo, cuando te vas acostumbrando, porque dices, ¿y ahora a dónde voy? Ya busqué el expediente, me aparecen más pestañas, ¿qué voy a hacer? Pero uno se acostumbra. Y es bueno que vayan conociendo cómo es, porque muchas personas como yo ingresé a laborar y no tenían ni noción de cómo se veía el SIG, no sabían, no, en esa época no daban clases del sistema integrado judicial, no tenían ni idea de qué se usaba ese sistema se utilizaba en el Poder Judicial. Entonces, una vez que le damos al botón revisar, vamos a poder saber el historial completo del expediente. Ahorita yo ya puedo saber todo lo que pasó con el expediente. Ustedes dirán, pero ¿cómo vas a saber eso tan solo con, te están apareciendo 4 pestañitas del expediente y lo único que te aparece es 144-2023 y lo mismo, ¿no? No, porque tenemos para revisar un expediente, hace falta que tan solo tengamos la pantalla que estamos visualizando. Podemos ver
¿Qué sucedió con este expediente? Cuaderno. Visualizamos un cuaderno de debate. ¿Cómo visualizan? Dice expediente 144-2023-0, 144-2023-48, 144-2023-73 y 86. Si se fijan, cambia 0, 48, 73, 86. Es porque son diferentes cuadernos. No significa que el expediente no sea triplicado, sea cuadruplicado automáticamente. No, son expedientes, son cuadernos. Es el mismo expediente, si bien es cierto, pero son diferentes cuadernos. ¿Cuál es el expediente cero? Es donde normalmente inicia todo. Vamos a ver qué sucedió con este expediente en su cuaderno cero. Es el juzgado penal de investigación preparatoria donde inició. Y dice incoación de proceso inmediato. Entonces yo ya tengo noción. Este expediente ingresó porque Fiscalía requirió una incoación de proceso inmediato. Primero, existió solo el expediente cero, no existían los demás. Como Fiscalía requirió su incoación de proceso inmediato, podemos ver que esta incoación de proceso inmediato se realizó. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esta incoación se ha realizado? Porque luego vemos el cuaderno de debate. Vemos el cuaderno 86 que dice cuaderno de debate. Les voy a dar una pequeña introducción de lo que ha sucedido. Estamos hablando de un expediente de materia penal. Fiscalía requirió la incoación de proceso inmediato de este proceso y el magistrado le concedió la incoación de proceso inmediato. Entonces se fue a la etapa de juzgamiento. ¿Qué pasa cuando está en la etapa de juzgamiento? Se crea el cuaderno de debate, que se creó con el número 86, donde podemos visualizarlo. Si es que no se hubiese concedido la incoación de proceso inmediato, no existiría este cuaderno de debate, pero sí existe, por ende, el magistrado sí concedió esta incoación de proceso inmediato. Por eso se ha creado el cuaderno de debate con el número 86, lo cual podemos visualizar. ¿Qué sucedió después de que pasó a juicio oral? Lo más probable es que haya llegado a una conclusión anticipada y hayan llegado a un acuerdo. Por eso se creó el cuaderno 48 de cuaderno de ejecución, porque se está ejecutando esta conclusión anticipada. El acuerdo que llegaron en juicio se está ejecutando. Entonces se crea el cuaderno de ejecución, lo que quiere decir es que ya se está viendo que este acuerdo se lleve a cabo. Pero parece que esta persona no realizó tal vez el pago. Normalmente las conclusiones anticipadas tienes que pagar una reparación civil, seguir ciertas reglas de conducta. Entonces, no es, tal vez es un ejemplo, no sabemos a ciencia cierta qué sucedió porque todavía no hemos abierto los cuadernos. Pero a grandes rasgos yo ya sé que hay una incoación de proceso inmediato que fue aceptada, se creó el cuaderno de debate y esto procedió a ejecutarse, pero no está pagando, la persona no está pagando, por eso se crea el cuaderno de revocatoria. Y entonces este proceso, al final, ¿qué pasó? Que la persona no está pagando y por eso se crea el cuaderno de revocatoria donde le quieren revocar la pena al no cumplir los acuerdos que se pudieron llegar con el cuaderno de debate. Toda esta historia nosotros podemos saber con estas 4 pestañitas. Eso ustedes ya lo van a aprender en la práctica cuando ingresen a laborar en el Poder Judicial, porque uno al principio lo mira y dices, ¿cómo vas a saber qué ha pasado? O sea, acá yo no veo nada. Pero en la práctica nosotros aprendemos. Tan solo con esta pestaña sabemos todo el proceso. Ya no es necesario incluso que veamos más. Nosotros nos vamos a ir, a ver, me dicen, ¿qué pasó con este expediente? Yo me voy al cuaderno de revocatoria, que es el número 73, porque sé que es el último, porque sé que ya pasó por todas las etapas, ya pasó por investigación preparatoria, ya pasó por unipersonal y ahora está en ejecución. Entonces me voy a revocatoria porque es el último que se está realizando, que es la revocatoria de la pena. De esa forma tenemos que leer el SIG. Ya no es que solo veamos nosotros el expediente en físico y lo veamos, no. Lo que he hecho ahorita es leer el SIG, ver en qué está este proceso. De esta forma analizamos tan solo viendo el proceso. Ahora nos vamos a ir a otra pestaña donde es documentos digitalizados. Ya hemos ingresado al cuaderno cero, el cuaderno de inicio. Una vez que nosotros queremos visualizar más a fondo, porque
yo no puedo saber cuál es la resolución que se colgó en este cuaderno 0, ¿no? De incoación de proceso inmediato. Le damos revisar y nos va a aparecer otra pestaña. Ya sabemos qué ha pasado con este cuaderno, que es el cuaderno inicial, el cuaderno 0. Pero quiero saber más. Quiero ver todos los documentos digitalizados. Vemos les comenté que todo se veía con fecha y con hora. Como pueden visualizarse, el acta de audiencia ha sido subida el 16 de marzo del año 2023 a las 14:14 horas. Entonces, el especialista de audiencia no va a poder decir, no, yo subí mi acta de audiencia el 15 de marzo, porque en el sistema parece que la subí el 16 de marzo, incluso la hora exacta y precisa. No podemos mentirle al sistema. Una vez que se subió esta acta de audiencia donde se resuelve declarar procedente la incoación de proceso inmediato, que es lo que anteriormente les había dicho que el juez había concedido, había declarado procedente la incoación de proceso inmediato, acá cuando le damos clic a este Word podemos visualizar todo el acta de audiencia. Luego vemos qué es lo que ha sucedido con este expediente. El 24 de marzo del 2023 se ha presentado, se ha remitido, se ha ordenado que se remita este expediente al juzgado unipersonal. Entonces, se ha creado un oficio. ¿Cómo sabemos que se ha creado un oficio? Porque acá vemos decreto oficio a unipersonal, nos dice. Entonces se ha creado un oficio, el asistente judicial ha realizado un oficio para remitir este proceso al juzgado unipersonal, para que se cree el cuaderno de debates que ya pudimos observar anteriormente. ¿Es así o nosotros podemos observar todo ello? ¿Es importante que sepamos todo esto? Sí, porque muchas veces van a venir los usuarios y nos van a decir, quiero que me dé el acta de audiencia, ¿qué es lo que ha sucedido en la audiencia? Yo no sé. Entonces vamos a tener que revisar, buscar el expediente, darle la pestaña revisar, ver, buscar el acta de audiencia que está ahí, abrir en ese PDF que aparece debajo de la fecha y vamos a poder visualizar y saber qué sucedió en la audiencia. O incluso como nosotros no recordamos, tenemos tantos expedientes, tan solo revisando sabremos qué sucedió ese día y ya sabemos en qué estado está el proceso. Es importante que sepamos tan solo revisar el expediente en el SIC, sí, es muy importante. Lo cual uno va aprendiendo poco a poco con la práctica. Sí, eso se hace con la práctica, pero incluso aún así, uno puede llevar años laborando en el Poder Judicial. Hay muchas pestañas, como ustedes pueden visualizar. No tenemos noción para qué funcionan tantas pestañas, porque no es que las utilicemos todas. Muchas veces yo voy aprendiendo cosas nuevas. Llevo años laborando en el Poder Judicial, pero no conocemos un manejo, no tenemos un manejo total del sistema, porque este sistema es tan grande y tan complejo y tiene tantas funciones que no siempre lo manejamos todo y vamos aprendiendo siempre un poco más. Por eso que siempre trabajamos de la mano de informática, que nos ayuda también con el sistema. Ahora vamos a realizar una notificación. Nos vamos a la pestaña de notificación. Miren, a veces incluso las pestañitas son tan pequeñas que no podemos visualizar. A mí cuando me estaban enseñando, yo recuerdo que me decían, ve notificación. Yo decía, pero ¿dónde está notificación? No puedo ver. ¿Dónde dice notificación? Todo está en pequeñito, decía. Y no sabía, tenía que buscar, es decir, todo el mundo dice notificación, ¿cuál es notificación ahora? Porque no conoces, desconoces el sistema. Ya luego con la práctica sabes a dónde ir, cuáles son los iconos, ni siquiera necesitas leer. Ya se te hace costumbre. Pero al principio es así, cuando no sabes cómo es el sistema, no tienes tal vez ni siquiera esa captura de pantalla de cómo va a ser, cómo es que tú puedes ver. Vamos a notificación. En la notificación vamos a ver el proceso del que seguíamos de incoación de proceso inmediato. Entonces vamos a darle la opción de notificar, porque queremos notificar. Nos va a aparecer esta pestañita. En esta pestañita, automáticamente lo que se ha ingresado por mesa de partes, que es el agraviado y el imputado, los nombres nos van a aparecer, lo cual ahora se ha tapado para mantener la confidencialidad, ¿no? Y el número de DNI también de las partes ya te aparece digitalizado por mesa de partes, pero muchas veces incluso no te aparece, lo cual uno va a tener que ingresarlo, que también de alguna forma quita tiempo, pero te va a facilitar todo cuando hagas posteriores notificaciones, ingresar los datos correctos de las partes, que eso siempre se tiene que asegurar uno en el sistema. Una vez que ya se tienen los datos, se va a ir a agregar notificación, insertar,
y se va a insertar todas las notificaciones. En este caso no he podido insertar porque ya iba a una opción más de notificar. Entonces es para que tengan una noción de cómo es que se va a notificar y qué usuario se boot, qué pestañita te va a salir cuando tú seas un asistente judicial. Cuando vayan a notificar les va a salir esta pestañita. Parece algo compleja, ¿no? Parece como que tedioso, ¿cómo voy a aprender a notificar? Con la práctica se va a realizar, pero siempre es bueno que al menos ya tengan una noción de cuántos iconos incluso y cuán pequeñitos van a ser que te van a salir cuando tú ya estés laborando. Es el fin de ese diplomado, donde que tú ya tengas la base, la noción. Este es el programa de inicio de un especialista de audio. No es similar al de un asistente judicial. Las pestañas que te aparecen acá son muy diferentes. Si visualizan, tenemos, incluso si no recuerdo, menos pestañitas, porque un asistente judicial tiene muchas más funciones a las que puede ingresar. Un especialista de audiencia, ¿qué tiene que hacer con el sistema? Subir sus actas de audiencia. Entonces podemos visualizar que se ha subido un acta de audiencia. Esta acta de audiencia, antes de ser descargada, tiene que ser firmada primero por el magistrado. Una vez que el magistrado la firma el especialista de audiencia. ¿Cómo nos facilita el SIG la vida? Porque ya tenemos el acta lista, entonces ponemos el botón enviar a despacho, como podemos visualizar acá en rojo. Tan solo le enviamos dando clic enviar a despacho y automáticamente esta acta de la audiencia le aparece en el sistema al magistrado, donde va a poder visualizarla y firmarla. Una vez que lo ha firmado el magistrado, nosotros tenemos la opción de descargarla. Si es que no está descargado, no nos va a aparecer en el sistema. Todo lo que nosotros vamos a realizar en el ciclo tenemos que descargar. Todo, absolutamente todos los registros se tienen que descargar, todos los documentos. Pero antes de descargarlo se tiene que firmar. Para firmar se va a necesitar una clave especial. ¿Es la misma que el inicio del sistema SIG? No, tiene que ser diferente, porque tu firma personal incluso solo va a funcionar en tu computadora. Tú no puedes utilizar la computadora de tu amigo, te vas a su computadora y puedes firmar. No, solo está programada para que en tu computadora, en la computadora que a ti te han designado como servidor público, puedas firmar. No vas a poder utilizar ninguna otra computadora para firmar. Entonces, firmas tu documento y luego procedes a descargar. Todos los actos procesales que se realicen tienen que descargarse para que aparezcan en el SIG. Si no lo descargas, no va a aparecer. Le damos en el botón descargar. Una vez que le damos a descargar, va a aparecer esta pestañita. Tal vez uno dice, tantos procesos, tantos botones tengo que memorizarme porque vamos a dar un repaso a todo eso. Puede marear en realidad. Pero uno va aprendiendo poco a poco, que mejor sabiendo incluso qué pestañitas te van a aparecer o ya teniendo idea de que van a aparecer muchos botones que tal vez ni siquiera vas a poder leer qué es lo que dice y luego en la práctica ya te los vas a saber de memoria. Incluso cuando yo vi el sistema o me comentaron antes de que elabore el sistema, yo pensé que era mucho más moderno, porque si es un sistema tan complejo que tiene tantos procesos y todo, pero como lo podemos ver ahora, lo visualizamos, parece incluso algo como un programa antiguo, ¿no? Un programa medio ya que no esté en uso, pero este sistema tiene tanta información que siempre se para actualizando, en realidad no es antiguo, para que maneje tanta información y es rápido, no es lento. Si es que en algún momento se pone lento, es tal vez por el internet, pero este programa para contener tanta información es rápido. Porque uno podría decir tantos botones, tantos expedientes, tanta información que contiene, debe ser muy lento. No, no es lento. Solo a veces cuando falla el internet en la sede, puede que sea un poco lento, o cuando se va la señal. O a veces falla incluso el sistema a nivel nacional. Hay fallas, entonces informática nos avisa, nos dice, el SIG no está funcionando a nivel nacional, en todas las cortes no funciona, que es una desventaja también. Y no se puede elaborar en ese momento porque todos nosotros lo hacemos con el SIG. Entonces, vamos al proceso de descarga. Les he marcado con un botón rojo hito estadístico. ¿Por qué es importante que al momento de descargar un documento
se percaten si este documento tiene o no tiene un hito estadístico. Incluso hay charlas sobre los hitos estadísticos. Hubo capacitaciones enteras, un año, si no recuerdo, en el año 2023, 2022, hubieron charlas a nivel nacional sobre los hitos estadísticos. Iban a todas las cortes para hablar de los hitos estadísticos, a cada sede, daban charlas a nivel nacional. ¿Por qué uno dirá qué son los hitos estadísticos, no? Un hito estadístico es importante porque es la producción de un juzgado. Un ejemplo. En un juzgado de violencia en el que estoy actualmente tenemos una meta de 124 resoluciones, 124 autos de medidas de protección que serían como sentencias. ¿Qué pasa si no se cumple la meta? Entonces no tenemos producción. Nos dirían, este juzgado no está trabajando, no ha llegado a su meta de 124. ¿Qué está haciendo? Tal vez solo llegamos a una meta de 40. Y si no estás trabajando, no estás produciendo. Entonces vemos un problema. Pero, ¿qué sucede si es que nosotros no manejamos bien el SIG? Nosotros sacamos incluso 200, un ejemplo. Sacamos 200 autos de medidas de protección en el juzgado de violencia. Pero al final el reporte nos dice, tú solo tienes 50 autos, es lo que has producido todo el mes. Uno dice, no, pero y llaman la atención al magistrado, le dicen, tu juzgado no está produciendo, ustedes no están trabajando, tu personal es deficiente, no están trabajando, solo tienen 50 autos. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando somete 124? Y nosotros decimos, pero hemos hecho 200, ¿qué ha pasado? Es que no teníamos un buen conocimiento del SIG y el secretario tal vez era nuevo y cada vez que subía a su auto de medida de protección no marcaba el hito estadístico. Y si no marcas el hito estadístico para realizar la descarga, no se cuenta como producción. Por eso solo habían 50 y no en la realidad que son 200. ¿Ven la importancia de tan solo marcar un botón y saber el uso del sistema? Porque incluso pueden decir que no estás trabajando si es que no sabes utilizar bien el sistema y darle como hito estadístico. ¿Es importante entonces saber cómo funciona? Sí. No es solo el conocimiento que nosotros podemos tener en la teoría de los procesos en general, sino que la propia producción de un juzgado es importante el uso que nosotros tengamos del SIG. Tan solo por no marcar este hito estadístico nos pueden decir tú no estás trabajando. Entonces, pueden ver que el SIG y todas las funciones que tiene son muy importantes. Ya vimos cómo se descarga, apretamos hito estadístico para que sea producción, para que veamos que hemos descargado una resolución, que ese juzgado ha sacado una resolución. Y en la mano izquierda, donde vemos escritos proveídos documentos, se adjunta el documento en PDF que automáticamente el sistema lo ingresa una vez que ha sido descargado y luego se pone en grabar para que ya sea descargado de la forma correcta. Siempre en grabar, siempre al final se va a dar el botón grabar, grabar, grabar. No se puede olvidar de ese botón grabar, que está en mano izquierda, pueden ver al lado de nuevo. Siempre tenemos que tener presente grabar, porque a veces incluso nos olvidamos, estamos viendo tantos expedientes y nos olvidamos de poner grabar y no se grabó, nunca se descargó. Se tiene que tener mucho cuidado con el manejo del SIG. Ahora podemos visualizar las audiencias que te aparecen cuando eres especialista de audiencia. Esta pantalla no la va a poder ver un asistente, no la va a poder ver un especialista de causa, solo la ve un especialista de audiencia porque tiene audiencias designadas a él. Entonces, es una pantalla especial que el SIG tiene solo para los especialistas de audiencia. Ahí cuando voy que el SIG y el usuario es personalizado para el cargo que una persona maneja. Esto, si nos basamos en un especialista de audiencia, ¿dónde llevan todas las audiencias? Que también puede ser pregunta en una entrevista. ¿Y dónde se manejan las audiencias en el Poder Judicial? Tú no vas a poder decir en Zoom, ¿no? ¿Por qué no manejamos en Zoom? Todo a nivel nacional se maneja en Google Meet. Todas las audiencias a nivel nacional son manejadas en Google Meet del Poder Judicial. Como podemos ver, acá le damos grabar, le damos inicio, vemos que estamos en una audiencia. Acá ya visualizamos. Esto es a lo que me refiero con el transcription, que no en todas las cortes está, que facilita la vida a los especialistas de audiencia, incluso en base a la experiencia, la Corte de Madre de Dios tenía el script que ellos mismos lo pagaban
no era algo que el Estado te dé a nivel nacional, pero ellos lo pagaban para facilitar la vida a un especialista de audiencia y las actas sean mucho más rápidas. Entonces vemos a mano derecha que hay un script que puede decir todo lo que está diciendo el juez o las partes procesales a tiempo real y lo transcribe. Obviamente que eso no es tan preciso, uno tiene que revisar, copiar y revisar en el acta y hacerlo de la forma también correcta, ¿no? Ordenarlo. Es una gran ayuda, sí, pero no significa que tan solo copies y pegues. No, no es que sea así, porque muchos dicen, yo he escuchado, ¿no? Pero si ustedes solo tienen que copiar y pegar y mucho más si tienen el script, no es simplemente copiar y pegar. Tú tienes que escuchar el audio y corroborarlo específicamente si de verdad dice, porque el transcription te cambia muchas palabras incluso. Y la formalidad también que tiene un acta de audiencia para que tú lo vuelvas, no es solo copiar y pegar. Pero es una gran ayuda. Otra ayuda y otra facilidad que nosotros vemos con el sistema integrado judicial es la agenda judicial. Manejamos todas las audiencias del juzgado. Podemos saber a qué hora hay una audiencia, si la audiencia es a las 9, a las 10 de la mañana, si tenemos un cruce incluso de audiencias, que suele suceder. No debería, porque el SIC no te permite programar, pero he visto a veces, lo digo en base a la práctica, he visto ciertas fallas donde se ha podido incluso programar una audiencia a la misma hora. Pero esto nos facilita para que eso no suceda, no se pueda realizar, no pueda haber un cruce de audiencia. Entonces, vemos ese programa que es la agenda judicial electrónica. Esta es la agenda de una sala colegiado, de un colegiado sala de apelaciones. Todas las audiencias que han sido programadas sucedían. Ya vemos la sala de apelaciones, del uso múltiple, porque tenemos diversas salas de todos los juzgados y según la fecha. En realidad nos sirve bastante esta agenda judicial que nosotros manejamos porque podemos saber, incluso el magistrado un día antes ya ingresa su agenda judicial y dice, ya tengo programada para el día de mañana 10 audiencias. Pero ¿qué sucede si nosotros manejamos mal el SIG? Yo como especialista de causas programé una audiencia, pero no marqué el check para que le aparezca al magistrado. En el SIG nosotros tenemos que poner el especialista de audiencias que va a estar a cargo de esa audiencia y el magistrado que la va a llevar a cabo. ¿Qué sucede si es que yo primero no agendé de una forma correcta? Programé una audiencia mediante resolución, pero no la agendé en la agenda judicial. El magistrado no va a tener conocimiento que tiene una audiencia programada y no se va a presentar porque yo no lo agendé. Es importante que sepa cómo se agendan las audiencias y es importante. Entonces, el SIG, porque maneja absolutamente todo el sistema judicial. Y ahora vemos una pantalla de la agenda de Google que nosotros también manejamos. Esta es una agenda que si ven que está repleta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ustedes dirán, ¿qué juzgado es ese que tiene todo repleto de lunes a viernes? Es un juzgado colegiado. Así son normalmente las audiencias de los juzgados colegiados. Tienen mucha carga procesal, normalmente todo el día están en audiencias, por eso uno de los servidores públicos que más se requiere son los especialistas de audiencia, porque todos los juzgados están repletos de audiencias, sobre todo los módulos penales. Un claro ejemplo, esta es una agenda real de tan solo una semana de un colegiado. Vemos que están repletos de audiencias y para cada audiencia que vemos programada ahí, se va a necesitar un especialista de audiencia. Entonces nos damos cuenta de toda la carga procesal que se maneja. Ahora podemos visualizar el programa de inicio de un especialista de causa. Si se fijan, tenemos muchas más pestañitas, lo que no se veía en la pantalla de inicio de un especialista de audiencia ni de un asistente judicial. Un especialista de causa tiene muchas más funciones, muchas más pantallitas para que pueda realizar bien su trabajo. Vemos ya tan solo esta diferencia de un especialista de causas y de un especialista de audiencia. ¿Cuál es la función principal que te preguntan en las entrevistas? De eso tienen que saber. Si ustedes están postulando como especialista de causas, como especialista de audiencias, como secretario o asistente, sí o sí te van a decir, ¿y cuáles son las funciones del cargo al cual estás postulando? No puedes decirle, una vez yo escuché en una entrevista que fue pública que el asistente le dijo, asistente judicial es el cargo, ¿no? No había leído a esa persona cuáles eran sus funciones. Le dijo, como asistente judicial yo me voy a encargar de ayudar al juez.
fue su respuesta, la cual es totalmente errónea. Nosotros incluso tenemos un manual de todas nuestras funciones, que un asistente judicial está a cargo de un especialista de audiencias. Una de sus funciones principales es notificar. Entonces es importante que sepan notificar. ¿Y cuál es una de las funciones de un especialista de causas? Es proveer los escritos pendientes que ingresen. Uno dice, ¿qué es proveer? Un especialista de causas va a tener a su cargo diversos expedientes, de los cuales en cada expediente van a ingresar escritos, ya sea por el Ministerio Público, los abogados, por el SEM, la parte misma, la parte agraviada, la parte denunciada, pueden presentar sus escritos, ya sea por SINOE o por mesa de parte física, y estos escritos van a aparecer en la bandeja del expediente. Y van a aparecer como escritos pendientes, como podemos visualizar acá, en este expediente 156-2023, vemos, ¿cómo sabemos que es un escrito pendiente que no se ha proveído? ¿Qué es proveer? Darle respuesta. Un ejemplo, un abogado ingresa un escrito pidiendo y dice, señor juez, solicito se me brinden copias certificadas del expediente o tal vez del acta de audiencia. Entonces, se le hace un requerimiento. ¿Quién le va a responder al especialista de causas? Le va a decir, sí, vamos a se le va a entregar las copias certificadas o tal vez no se le va a entregar las copias certificadas porque tal vez no se tiene todavía listo el acta de audiencia o tal vez porque no ha pagado los aranceles correspondientes. Esto depende también del juzgado, ¿no? Si tiene que pagar los aranceles correspondientes y de qué parte procesal sea. Pero esta es la función de proveer, responder a todos los escritos que ingresen al expediente. Se le va a responder propiamente dicho. Entonces acá vemos que hay un escrito pendiente de proveer porque está en rojo. Si es que ya estuviese proveído, no estaría en rojo. Vemos que dice apersonamiento y otros ya sabemos que entonces un abogado se ha apersonado al proceso. Y abajo dice no proveído, entonces no se ha proveído. Vemos que ya ingresó a este expediente un escrito que se tiene que dar respuesta. Como es un apersonamiento, lo normal es que el especialista de causas le provea, dice, no téngase por apersonado al abogado tal con casilla electrónica, con domicilio y notifíquese para los fines pertinentes. Notifíquese. Normalmente se suele ser la respuesta cuando se proveen este tipo de escritos. ¿Cómo se va a proveer? Vamos a la opción editar, que siempre se tiene que ir a la opción editar cuando se tiene que trabajar un expediente. Eso recuerden, editar y guardar. Guardar siempre va a ser para el final y editar. Una vez que le das a la opción editar, primero, un ejemplo, nosotros vemos un expediente, ya buscamos el expediente, nos van a aparecer estas pestañas. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Quiero subir un documento, quiero proveer un escrito, entonces me voy a editar y vemos crear un documento en blanco. Te va a aparecer como una pantalla Word, donde tú vas a poder subir tus documentos. Ahora vamos a ver un poco a Renajo. ¿Qué es esta opción de Renajo? Que también tienen muchas personas, es para que en realidad esto solo lo tienen los especialistas, la opción de Renajo, que sirve para que buscar un expediente y ya se haga el levantamiento del requisitoriado. En este caso, que les estoy mostrando en Renajo, también tengan presente esta pestañita de Renajo, porque muchas veces en la práctica se va a hacer el levantamiento del CRQ, de los requisitoriados de los reo contumaces. Entonces se busca el expediente y les va a aparecer esta pestaña, que también es un mundo. Uno cuando recién inicia dice, ¿y ahora qué tengo que hacer con esto? Me aparecen tantos nombres, tantas pestañas en realidad. Pero tan solo es necesario que te aprendas la pestaña de operación con expedientes para buscar los expedientes, la agenda judicial que ya pudimos visualizar. Luego, la pestaña de Renajo, los hitos estadísticos para ver el conteo de los hitos que les expliqué que es importante para la producción. Y Renajo para hacer el levantamiento de los RQ. Esto es importante cuando estamos en un módulo penal. ¿Tendremos que hacer algún levantamiento si estamos en un módulo laboral? ¿Nos tendrá que aparecer esta pestaña de Renajo en un módulo laboral? ¿Tenemos que hacer un RQ levantamiento? No. Incluso las funciones cambian según el juzgado. Si estamos en un módulo penal, ¿es importante Renajo para hacer el levantamiento de un RQ? Sí, es muy importante. Y vamos a poder ver esta pestañita donde dice levantamiento, donde automáticamente se va a conectar con la ficha RENIEC. Incluso nos da la facilidad de que
nos crea el oficio automáticamente. Todo este oficio que pueden visualizar no es que lo haya realizado el especialista, sino que el sistema lo ha realizado automáticamente y solo tenemos que cambiar ciertos datos. Que también el SIG nos facilita ciertas cosas, como nos creó este oficio automáticamente y le cambiamos ciertos datos. Como ya dimos una pequeña introducción a lo que es el SIG y ya tienen una noción de cómo se ve el SIG, vamos a hablar del sistema del expediente judicial electrónico. ¿En el Poder Judicial solo funciona el SIG? No. También contamos con el expediente judicial electrónico. ¿Dónde funciona este expediente judicial electrónico? Normalmente en los módulos civiles, que ahora están con toda la oralidad, en los juzgados de violencia, en algunos juzgados de familia. ¿Por qué es diferente al SIG? Porque incluso su pantalla de inicio es totalmente diferente. Entonces, no solo tenemos el SIG, tenemos también el eje, el expediente judicial electrónico. Es un sistema que está a cero papel. Tenemos esa política de cero papel. Yo les cuento en la práctica por qué tenemos que tener esta diferencia, qué es lo que sucede. A veces uno en la teoría no entiende, no dice el SIG y el eje, ¿qué sucede? O sea, son diferentes sistemas. Yo trabajaba en un módulo donde solo se manejaba el SIG, que es el Sistema Integrado Judicial, donde manejábamos, como normalmente se ve y se conoce, los expedientes físicos que nosotros los teníamos a la mano, le poníamos tal vez el acta de audiencia, las resoluciones y todo lo anexábamos y podíamos ver nuestro expediente en físico, que es lo que todos conocen en la práctica. Pero existen otros juzgados que no trabajan propiamente con el SIG, sino trabajan con el sistema EJE, que es el expediente judicial electrónico. ¿Qué sucede en la actualidad? Yo trabajo con el EJE, el sistema, el expediente judicial electrónico. Vienen los abogados litigantes y me dicen, doctora, quiero hacer una lectura de mi expediente, por favor, ya me apersoné. Yo le digo, sí, doctor, pero nosotros no tenemos expedientes físicos. Y me dicen, ¿cómo que no? ¿Y cómo voy a hacer la lectura de mi expediente? Yo les digo, yo no tengo en mi juzgado ningún expediente físico. Bueno, extraordinariamente sí tengo, ya, pero son contaditos. Actualmente en trámite tengo 2 expedientes físicos, solo 2. Y todos mis expedientes son electrónicos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los tengo físicamente ahí en mi juzgado para que un abogado pueda ir a revisarlos y observar el expediente. No, no los tengo en físico, solo los manejo con el eje, los tengo en el sistema. ¿Y cómo un abogado puede visualizarlo por su casilla si no tiene acceso a todo lo que se sube en el sistema? Entonces, el manejo es diferente al SIG. ¿Cuál podría ser una pregunta cuando te hablen sobre el Poder Judicial? O un plus que uno podría decir, es que yo conozco, yo sé que no solo se trabaja con el sistema, con el SIG, ¿no? Sistema Integrado Judicial, sino que también tienen el sistema EJE, que es algo que recién se está instalando, o bueno, ya lleva unos años, los primeros que lo instalaron fueron los módulos civiles, si han escuchado mucho el módulo de oralidad, los módulos civiles de implementación, que están en la política de cero papel. Esto quiere decir que sus expedientes no los tienen en físico. Y al principio se veía como una realidad que no se podía realizar, porque normalmente estamos acostumbrados a ver mucho papel, ver muchos expedientes. Incluso yo creía que no se podía dar. Hasta que vine a trabajar netamente en un juzgado donde no tenemos expedientes físicos. Como comenté, solo manejo 2 expedientes físicos y extraordinariamente porque se han creado de esa forma y cuál no fue la forma correcta para mi juzgado. Pero igual los manejo y los tramito. Pero todos mis expedientes, absolutamente todos, se manejan por el eje. ¿Cuándo utilizamos papel? Solo para hacer las cédulas de notificación para notificar. De ahí yo no tengo la necesidad de utilizar papel, no tengo la necesidad de tener mi expediente en físico, ya nos acostumbramos, ya me acostumbré a manejar el sistema eje, que también, ¿por qué es necesario que lo conozcan y sepan que trabajamos con el eje? Porque incluso para mí en la práctica les comento qué me pasó en mi experiencia. Como siempre estaba acostumbrada a trabajar con el sistema SIG, Sistema Integrado Judicial, cuando yo cambié al sistema eje, no conocía el funcionamiento del eje porque es totalmente diferente al SIG. Uno a veces desconoce, cuando está fuera del Poder Judicial, desconoce este tipo de sistemas que se manejan. Por eso es importante que lo sepan y que tengan una noción ahora, y lo estoy nombrando, ¿no? Que el SIG es muy diferente al eje.
Y algo que ustedes pueden decir en la entrevista o incluso puede ser pregunta de examen es ¿qué es el eje? ¿Cómo funciona el eje? Esta política de cero papel, que son expedientes totalmente electrónicos, no necesitas tenerlos en físico. En el juzgado no los tenemos en físico, solo los trabajamos mediante este sistema eje. ¿Cuáles son los principales componentes del eje? Que tiene una mesa de partes electrónica que se maneja por el sistema Sinoe, el cual ingresa por ese medio. Que si bien es cierto, uno puede ir a mesa de parte física e ingresar un escrito y el escrito va a llegar a mí, pero yo no lo voy a adjuntar a ningún expediente. Esto automáticamente se va a subir al expediente digital electrónico y va a quedar ahí el escrito, que es lo que yo hago con los escritos que me llegan en físico, que suelen llegarme. Los proveo, una vez que los proveo, les doy su check y los suelo guardar en una cajita para tener mis escritos ahí pendientes y que ya los he proveído. Cambia si es que este escrito contiene un USB o un medio probatorio. Ahí sí, estos los archivo en otro lugar porque sé que son medios probatorios, que es diferente. Pero los escritos simples, que ya sé que están en eje y no son tal vez pruebas originales, las guardo en una cajita y les pongo proveído. Y las tengo ahí. No forman parte de ningún expediente físico porque ya están subidas en el sistema. Entonces, es una nueva metodología que los juzgados están adoptando ahora de cero papel y con oralidad, que ya está en los juzgados civiles y en los juzgados especializados en violencia, pues sí, nos facilita la vida, sí, y podemos, estamos mucho más conectados con la tecnología porque podemos saber todo sobre el expediente tan solo con el sistema eje. No es necesario que tengamos el expediente en físico, que muchos abogados todavía no ven esa realidad y por eso se sorprenden cuando van al juzgado y nos dicen, no tienen el expediente en físico para que lo pueda leer. Le decimos, no, doctor, no tenemos. Trabajamos con el sistema eje, que es otra realidad del Poder Judicial. Anteriormente les estaba nombrando las pestañas de inicio cuando nosotros estamos frente al SIG. Quiero que tomen mucha atención porque ahora estamos frente a una pestaña de inicio del sistema eje. Este ya no es el SIG, es el eje que se maneja en algunos juzgados, no en todos. Pero es importante que sepan diferenciarlo, porque el eje va a tener otra pestaña de inicio como ya pudieron visualizar, y el SIG también. Esta es la pestaña de inicio del eje. Cuando ustedes vean automáticamente esta pestaña dicen, no estamos frente al SIG propiamente dicho, estamos frente al eje. Entonces todos los procesos que yo lleve acá van a ser con el sistema eje. ¿Ven la diferencia? Incluso el eje es un poco más moderno, en realidad es más moderno, tiene hasta los iconos más grandes, más color, de diferentes formas. Uno ya sabe que está con el eje cuando ve esta bandeja de trabajo, que tiene una gran diferencia el SIG. Podemos ver primero que en el lado izquierdo están nombrados lo que aparecía en el SIG como botoncitos, acá lo vemos en una fila, todos, para que podamos realizar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejar tanto el SIG como el eje, sí. Y es bueno, es mejor porque aprendemos más del sistema. Se dan cuenta de la importancia, no solo el conocimiento que podemos ver en la teoría, sino también el manejo de estos sistemas que tiene el Poder Judicial, tanto el SIG como el eje. Sí, porque uno tal vez puede haber trabajado muchos años en el Poder Judicial, pero solo trabajó con el SIG y nunca conocía el eje, tiene que aprender esta nueva faceta para trabajar, tiene que aprender esta nueva política de cero papel y manejar este nuevo sistema eje, que algunos fallan incluso, pese a los años de experiencia que ya tienen el SIG. Por eso, que sepan que existe el sistema eje, tómenlo mucho en consideración. Ya vemos las pestañas, incluso la forma que aparece que los expedientes están en calificación es muy diferente. Si ven esta pestaña, es totalmente diferente a lo que anteriormente estaban visualizando. Acá podemos ver una barra general de todos los expedientes en calificación y los días de retraso. Los días de retraso se pueden ver en 17, 25, 20, 16, incluso aparece un colorcito específico, lo cual no aparece en el SIG. No vemos esta pestaña. Estos son todos los expedientes electrónicos que han ingresado. Es para que hablar desde el eje es para que tengan una mejor noción de todos los programas que manejamos en el Poder Judicial. Ya para culminar también esta ponencia, invitarlos a participar. Yo creo que están llevando muchos este diplomado porque quieren en algún momento laborar en el Poder Judicial. Invitarlos a que
vayan postulando en todos los concursos porque hay muchos y que no se rindan a la primera, que vayan preparándose con este tipo de cursos que nos puede dar Juris y vayan viendo, ¿no? Ahora que veo es un gran beneficio que ustedes pueden aprender que es un sistema eje o un sistema SIG, lo cual no había anteriormente, que son muchas veces preguntas en revista o preguntas incluso de los exámenes que las personas que no están en el Poder Judicial desconocen mucho de estos sistemas, porque solo nosotros los servidores públicos tenemos acceso a ellos. Por eso que este curso es de gran importancia para que vayan teniendo ya la base. Así que agradezco una vez más por la invitación y por estar el día de hoy brindando este curso. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora. Por ende, invito a todos los colegas participantes a que puedan formular. Vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Por ende, pueden realizar sus preguntas de manera oral levantando la mano o en su defecto dejarlo en la caja de comentarios. Ya, doctora, acá tenemos varias preguntas. La primera nos dije, Diana nos dice, ¿el auxiliar del juzgado de paz letrado tiene acceso a todo el SIP? No, eh, cada sistema integrado judicial o cada usuario se crea según el cargo que uno desempeñe. Un auxiliar va a tener ciertas pestañas y acceso a ciertas pestañas, no a todo en general. Incluso ahora me están nombrando que es de un juzgado de paz letrado. Solo va a poder visualizar los expedientes que se lleven a cabo en este juzgado de paz letrado, más no en otros juzgados. Excelente respuesta, doctora. Acá vamos a ver las preguntas. Ahora que tenemos. Diana nos dice nuevamente, ya no es obligatorio registrar las fechas de audiencia en la sección correspondiente en el propio SIPF. Sí, es necesario. Nosotros manejamos en el SIG una audiencia electrónica y a la vez también manejamos una agenda en el sistema Google Meet. ¿Por qué manejamos ambos? Porque en el sistema SIG uno no puede crear los links para que uno ingrese a la audiencia. Solo esto va a servir como base para que uno tenga noción de que tiene una audiencia programada de tal hora a tal hora y aparezca en la agenda del magistrado. Pero en Google Meet se tiene otra agenda aparte donde se crea el link y también se puede ingresar a la sala, porque recuerden, y es importante, el Poder Judicial trabaja a nivel nacional con Google para ingresar a todas las audiencias. Sería mi respuesta. Excelente, doctor. Tenemos otra pregunta de Raúl Vargas. Nos dice, doctora, excelente ponencia. ¿Cada cargo tiene un perfil determinado? Pregunta. Sí, específicamente si ustedes pueden ver las bases, incluso cuando quieren postular van a saber que para ser asistente judicial, si no más recuerdas desde el octavo siglo, ese es su perfil y no tiene que ser abogado, por ejemplo, y para ser especialista judicial te piden que ya seas abogado, que tengas 2 o más años de experiencia también y tengas ciertos cursos diplomados y seas abogado habilitado colegiado. Cada uno tiene su perfil y también el sistema que se le crea depende al perfil o al cargo que uno tenga. Muchas gracias, doctora. Eusebio nos dice, ¿los cuadernos siempre son con ese número o ese número varía en cada juzgado? Normalmente el número con el que ingresa un expediente es primero el cero, que es el cuaderno cero. De ahí los números son aleatorios, puede ser ya sea 15, 20, 50. Esto es aleatorio, no tiene nada que ver. No significa que el número 20 de un cuaderno siempre va a ser tal vez de un cuaderno de debate, no. Esto se crea de manera aleatoria en el sistema, pero el cuaderno principal siempre va a ser el cero. Excelente respuesta, doctora. Acá tenemos Héctor Andrés dice, cuando se refiere al cuaderno revocatoria, ¿puede explicar, doctora, esa parte? Ya. A ver, explicarles primero de un cuaderno de revocatoria es sobre un proceso que se lleva netamente en materia penal cuando ya se va a revocar la pena. ¿Qué significa? Que la parte no está cumpliendo con la sentencia, con la conclusión anticipada, tal vez a la cual se haya llegado, y por eso se ha creado este cuaderno de revocatoria. Pero para adentrarlo a esto más y hacer la pregunta más precisa en el SIG, ¿qué sucede cuando inicia un proceso? Se crea con un cuaderno. Mientras este proceso va pasando a las siguientes etapas, se va a seguir creando más cuadernos. Según lo que suceda con el expediente, los cuadernos se van a crear. No significa que un cuaderno de revocatoria siempre se va a dar en un proceso penal. Y esto, recordemos, solo es un proceso penal. Hay muchos juzgados donde se va a crear cuadernos según el estado del expediente.
Entonces los cuadernos siempre se van a ir creando. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos otra pregunta de Diana. Dice, ¿en la agenda judicial electrónica consideran las audiencias presenciales y virtuales o solo registra audiencias de una modalidad? Se registran ambas audiencias porque en realidad es facultativo que sean virtuales. Lo normal es que las personas, las partes vayan de forma presencial. Si bien es cierto, desde la época del COVID, normalmente todas las audiencias son virtuales en la actualidad, las salas de audiencias siempre están abiertas. Lo que se espera es que el público venga, que los abogados vengan. Entonces, no significa que hayan audiencias presenciales y audiencias virtuales diferentes. En realidad se supone que deberían de ser audiencias presenciales, pero se les da la opción de que las partes puedan conectarse de forma virtual también. Entonces, las audiencias propiamente se podría decir que son presenciales. Solo es excepcionalmente que se le da el link. Pero en la práctica vemos que normalmente ya todo es virtual. Pero en esa parte usted dice, ¿no?, que las audiencias son presenciales. El juzgado al momento de notificar envía el link y es facultativo que el abogado o vaya presencial o vaya virtual. Exacto, puede optar por cualquiera de los dos. Porque en realidad nosotros como especialistas y servidores públicos, lo normal es que esperemos a las partes, que si bien es cierto, pueden ir, las puertas siempre van a estar abiertas. Como ya tenemos tanta tecnología, los abogados prefieren conectarse de forma virtual, ¿no? Pero ellos, si desean, pueden ir. Lo que ya no sucede, he visto pocas veces, lo he visto en la práctica, porque es más fácil la virtualidad. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otro de Diana, donde dice, los círculos anaranjados con el número que figura en la columna días en el eje, ¿qué significa, doctora? Son los días de retraso. Pasando los 6 días se pasa anaranjado, que significa que ya tiene un retraso de más de 6 días. Ya cuando está en rojo significa que tiene ya un retraso de más de 16 días, lo cual nos dice, todo lo que está en rojo tú ya debiste de sacarlo, está sobrepasando los días límites permitidos. Esos son los colores en verdes que todavía están en tus días normales, hábiles para trabajar el expediente. En naranja es como que ya se te van a pasar los días. Y los que están en rojo significa que ya sobrepasaste los días y son expedientes que tienes que trabajar con urgencia. Excelente, doctora, respuesta. Nos dice María López, ¿es lo mismo el cargo de auxiliar judicial y asistente judicial? No, no es lo mismo. Incluso si estás postulando para ambos o si es que has visto, los sueldos también varían. Un auxiliar judicial gana menos que un asistente judicial y sus funciones son diferentes. Pero ¿qué sucede en la práctica? Vamos a ver en la práctica. En la práctica, normalmente un auxiliar judicial cumple las mismas funciones que un asistente judicial, que si bien es cierto, no gana lo mismo y su cargo y el nombre que va a tener ese auxiliar judicial, en la práctica suele tener las mismas funciones que un asistente judicial, pero no es el mismo cargo. Y ampliando mucho más esta respuesta, ¿qué sucedía anteriormente cuando manejábamos más los expedientes en físico? El auxiliar judicial se encargaba propiamente de la función de coser y foliar, lo cual ya no vemos. Pocas veces en los juzgados se cosen, en los juzgados especializados tal vez en paz letrado puede que se cosa, pero ya netamente esa función lo hace un asistente judicial y hay pocos auxiliares judiciales en realidad. Ya más, los cargos que más lanzan a convocatoria y que nosotros más podemos ver son de asistente judicial, pero no, no es lo mismo, por más que un auxiliar judicial pueda en la práctica que vemos cumplir las mismas funciones que un asistente judicial, no, no son el mismo cargo y en los sueldos incluso se ve la diferencia. Mi respuesta. Muchas gracias, doctora. Juan Rojas, nos hizo una consulta. Usted al inicio dijo que el auxiliar judicial apoyaba al especialista de causa y mencionó un nombre que empezaba con M, con Ma, pero no logré anotarlo. ¿Podría repetirlo, por favor? Pregunta. No recuerdo el nombre que mencioné, pero más o menos lo que estaba diciendo es que el asistente judicial es la mano derecha del especialista de causa. El especialista de audiencia no suele tener asistente judicial. Siempre van de la mano el especialista de causa con el asistente judicial, no el auxiliar. El auxiliar pueden requerirlo y le pueden dar de apoyo, sí, pero ¿quiénes van de la mano normalmente? El especialista de causa con el asistente judicial. O también pueden llamarlo secretario judicial. ¿Es lo mismo un secretario judicial con un especialista de causas? Sí, pero ¿por qué el nombre varía? ¿No? Que muchos se preguntan. Porque especialista de causas se llama en un módulo penal
y secretario judicial se llama en un módulo de familia, en un módulo civil y en un módulo tal vez especializado en violencia, pero las funciones prácticamente en realidad son las mismas, solo el nombre varía según el juzgado donde éste labore. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta con ello. ¿El especialista de audiencia realiza tiene las mismas responsabilidades que el secretario, doctor? No, es muy diferente. Un especialista de audiencia está basado y sus funciones son propiamente dichas en las audiencias. Normalmente, ¿dónde se requieren más los especialistas de audiencia? En los módulos penales. Tienen una función totalmente diferente a un especialista de causas y a un secretario judicial. Son puestos totalmente diferentes y sus funciones también varían. Como el usuario SIC también es diferente porque las opciones cambian. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Héctor, usted dijo que desde el octavo siglo ya puedo postular para auxiliar. ¿Qué requisitos solicita y qué especialidades? Muchas gracias, doctora. Pregunta. Pueden postular a todos los juzgados a nivel general. Si es que estás postulando tal vez a un juzgado de penal, te van a requerir cursos especializados en penal. Si estás postulando a un juzgado laboral, cursos especializados en laboral, un año de experiencia, que es lo que he podido visualizar. Igual está en el perfil de todas las convocatorias. Tal vez para una siguiente sesión voy a poner más en mis diapositivas todos los perfiles, también para abocarme más en ello, pero lo pueden revisar en las convocatorias del Poder Judicial poniendo en Google y les va a aparecer todo el perfil en específico. Lo que yo les recomiendo es que lleven cursos especializados en el juzgado al cual ustedes están postulando. Si están postulando a un juzgado penal, los cursos que tienen que presentar sean de penal, que hagan su CV según el juzgado donde postulan. Si postulan a un juzgado civil, hagan un CV solo con cursos de civil. Postulan a un juzgado laboral, cursos solo laboral. Y tengan un CV para cada juzgado en el que postulen. Esa es mi recomendación. Excelente respuesta, doctor. Ahora tenemos de Raúl, ¿no? Colega Raúl nos dice, ¿en qué lenguaje de programación se creó el SIP y desde qué fecha empezó a usar el Poder Judicial? Mi lenguaje de programación específicamente no sabía decirlo, ya ese sería un tema de un ingeniero de sistemas, asumo, porque nosotros no es que vemos incluso el formato en sí del SIG, nosotros utilizamos como abogados, como servidores públicos, el SIG en la práctica para realizar los procesos, así que lenguaje de programación no sabría cuál sería. Asumo que un ingeniero debe saberlo más del programa, pero sí, en la práctica lo que he podido ver también es un sistema sumamente complejo que siempre tiene actualizaciones porque necesita la grandeza y la magnitud de toda la información que maneja, necesita sus actualizaciones y nosotros lo vemos porque muchas veces nos dicen tales días no va a funcionar el SIG, sobre todo los fines de semana, porque está en actualización. Entonces ya sabemos que el sistema se está actualizando para que nos pueda brindar también un mejor servicio y pueda ser eficiente y rápido como lo es. Muchas gracias, doctor. Finalizamos con esta pregunta de Diana, que está bastantes preguntas se llama, así muy participativa. Dice Diana, ¿cuál es la diferencia de fecha de acto procesal y fecha de ingreso en el SIP? Fecha de acto procesal es donde ha iniciado el proceso en sí, donde se cometía el delito, que eso ya se ve en sede del Ministerio Público, tal vez en sede policial. ¿Qué sucede en el Poder Judicial cuando nosotros recién tomamos conocimiento de los hechos? Porque puede que tal vez una fecha de que ha sucedido un delito pueda ser el día de hoy. Recién tomó conocimiento de la comisaría, que son los primeros, o el Ministerio Público, recién esté iniciando la investigación. Pero nosotros como Poder Judicial sabemos que ese delito se ha cometido, no tenemos ni idea de que ese delito se cometió, porque todo lleva su debido trámite. Una vez que es de conocimiento de esos hechos delictivos, el Ministerio Público va a ver si lo archiva, si acusa, si presenta una acusación tal vez directa, si presenta una formulación, normalmente es una formulación de la acusación, recién cuando el Ministerio Público decida que no va a archivar este proceso y lo va a presentar a el magistrado, da de conocimiento al Poder Judicial. Entonces, nosotros recién conocemos la existencia de este delito y ese día que el Ministerio Público presenta su escrito, el Ministerio Público, el Poder Judicial recién va a saber sobre el delito y va a tomar conocimiento. Se toma desde el primer día que ingresó el escrito, donde ya el Poder Judicial sabe qué sucedió, es que se cuentan los plazos procesales. Yo no puedo, como especialista de causas,
saber, o nadie me puede decir a mí, llamar la atención, tú especialista de causas, ¿por qué no has hecho nada cuando este delito ha ocurrido hace un mes o hace 2 meses y estaba en las prensas? Y yo voy a decir, porque nunca lo han traído al Poder Judicial, el Ministerio Público nunca me lo ha presentado. Acá en el SIC no existe ese delito, no tiene ni siquiera un expediente, yo no puedo hacer nada. Una vez que el Ministerio Público dé conocimiento al magistrado mediante un escrito, tal vez requiriendo prisión preventiva, una acusación, o una formalización de la investigación, recién tomo conocimiento y sería para mí, como secretario, el día 1, donde yo recién empezaría a trabajar ese expediente. Mi respuesta. Excelente respuesta, doctora. En nombre de Juris.p y todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la doctora Diana Parrillo por su magnífica ponencia sobre un tema muy interesante que es el sistema integrado judicial. Como siempre, doctor, es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Asimismo, doctora, puede dar sus recomendaciones y sus palabras de despedida que a su público. Primero, muchas gracias por la invitación a Juris, que siempre me invita para dar este tipo de cursos. Y también agradecerles porque le están abriendo la oportunidad a muchas personas que quieren laborar en el Poder Judicial. Estas palabras yo les voy a brindar desde la práctica, que yo he llevado los puestos tanto ya sea de asistente judicial, especialista de causas, especialista de audiencia y secretaria judicial. Ya con los años que llevo laborando en el Poder Judicial, donde he podido hacer carrera, he podido aprender no solo del sistema integrado judicial, sino de la función de cada cargo. Y al igual que muchos de ustedes que creo que están postulando, yo lo he intentado varias veces. Lo que les puedo decir es que no se rindan, porque yo no ingresé a la primera laboral del Poder Judicial. Ingresé primero con el cargo de asistente. Estuve en varias convocatorias, incluso recuerdo que cuando inicié postulé como, fallé 10 veces, ¿eh? Postulé 10 veces y no ingresaba. Entonces dije, tal vez esto no es para mí. Dije, no voy a poder ingresar ahora al Poder Judicial y pensé en rendirme. Pero la 11ª vez ingresé. Entonces no se desanimen, sigan postulando. Tal vez la primera vez no van a ingresar, ni la segunda, ni la tercera. Yo ingresé a la 11ª vez. Recién cuando postulé 11 veces, después de fallar tanto, de todas mis entrevistas y de todos los exámenes fui adquiriendo conocimiento y práctica y ya sabía incluso qué iban a preguntar. Y que sepan del SIG, del sistema que manejan, es muy importante. Por eso que aprovechen este tipo de clases que pueden estar dando, que en mi época yo no tenía ni idea, la verdad, de qué era el SIG, ni siquiera de que ese sistema se manejaba en el Poder Judicial. Simplemente les puedo decir que persistan, que sigan postulando y que no se rindan, porque estoy seguro de que si siguen intentando postular al Poder Judicial, van a ingresar. Prepárense, chicos, porque trabajar en el Poder Judicial es muy bonito y como abogados van a aprender bastante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus recomendaciones.